Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es viernes 3 de julio, fiesta de Santo Tomás Apóstol. El Evangelio es tomado del capítulo 20, versículo 24 al 29 de San Juan. En aquellos días, Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 puntos para esta oración. Oración y acción. Vivir la iglesia. Si Dios, es inabarcable para nosotros. Bendito dolor de los pecados. Al contemplar este Evangelio con el que la Iglesia recuerda al apóstol Santo Tomás, lo primero que llama la atención poderosamente es que Jesús se apareciera a los 11, sin estar todos juntos. ¿Acaso no sabía el Señor que no estaba Tomás? Obviamente que lo sabía, pero lo hizo, y si lo hizo así, estuvo bien hecho, como todo lo que hace Dios, y fue para algo. Y ese motivo parece claro: se pone a prueba su fe, ¿sí? Pero lo que más queda de manifiesto es que el apóstol no cree de primeras porque se ha separado de Pedro y los demás, es decir, de la iglesia. No sabemos si el apóstol no estaba con el resto porque andaba decepcionado, trabajando o qué. Pero lo cierto es que fuera del ámbito eclesial se le hace imposible creer y pide, como tantas veces nos sucede a tanta gente, un signo extraordinario, como si alguien fuera lo suficientemente importante como para que todo un Dios se abaje cada vez que alguien pone en cuestionamiento la fe. En cualquier caso, a veces el Señor regala ciertas experiencias fuera de lo común, como este suceso en la vida del apóstol Tomás, pero ojo, que lo hace en un ambiente eclesial, de iglesia. No se le aparece en una parte, sino que se revela a la iglesia reunida, haciéndose presente donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, como les había dicho en otro momento, en el Evangelio de San Mateo. Pues con nosotros pasa exactamente lo mismo. El Señor se los muestra siempre en un contexto de iglesia. Ese viejo lema de Jesús sí, pero iglesia no, es algo que el Señor rechaza totalmente.
y este pasaje lo demuestra. Dios quiere que amemos a la iglesia, que confiemos en ella, que nos sintamos hijos de la iglesia y más, quiere que seamos partícipes de su vida misma, quiere que nos impliquemos en la vida de la iglesia y que lo hagamos desde la oración y la acción. Te pregunto, ¿oras por el Papa y por sus intenciones? ¿Oras por tu obispo, los sacerdotes y los demás? ¿Y por los demás feligreses de tu parroquia o por los miembros de tu movimiento, de tu comunidad? El Señor nos llama a ser familia y esta comienza por la oración en torno a un mismo Padre, Dios, y una misma Madre, la Iglesia. Y la acción, ¿estás poniendo en juego tus talentos? ¿Te has ofrecido a echar una mano en tu parroquia en estos momentos de pandemia o en alguna entidad eclesial? Igual ahora es complicado, pero seguro que siempre hay oportunidades. Eso sí, siempre y cuando tengas tiempo, pues sería un absurdo descuidar a tu familia para atender a otras personas. No seas incrédulo, sino creyente, nos dice el Señor hoy. Ya ayer hablábamos un poco de la importancia del tener fe en que Jesús resucitó y actúa en nuestra vida. A veces pensamos que la fe es como un salto en el vacío que tenemos que dar, pero lo cierto es que hay que tener mayor fe para no creer que para creer. Y esto es muy evidente. A veces se reclaman pruebas empíricas de que Dios existe, cuando hay indicios, vías, como se decía antiguamente, para pensar que sí. Pero ¿alguien puede desmontar la posibilidad de que Dios exista? En cualquier caso, el cristiano debe aceptar que los humanos somos limitados. Es algo que hay que aceptar. Somos seres débiles, expuestos a mil circunstancias que nos hacen vulnerables y no debería hacer falta un coronavirus para demostrárnoslo. Pero afortunadamente tenemos a Jesús, esa persona que sí es verdaderamente Dios, es inabarcable e infinitamente superior a la tan limitada condición humana. En ese sentido, dice Romano Guardini, uno de los teólogos más citados, tanto por el Papa Emérito Benedicto XVI como por el Papa Francisco, lo que Dios manifiesta de sí mismo rebasa la medida del hombre, la medida de su pensamiento, ya que supera las categorías de lo finito. Dios es el ser que necesitamos solo si trasciende nuestras dimensiones. Piensa sobre todo en esta última frase. ¿Acaso si Dios no fuera infinitamente superior a nosotros, tendría que decirnos algo realmente trascendental y eterno? Evidentemente no. Si fuera simplemente un ser superior, sería alguien de quien aprender, tomar nota y seguir nuestro camino. Pero no, Él nos exige todo y para ayudarnos nos muestra sus llagas. Confiemos en Él y dejemos a Dios ser Dios. No le pongamos condiciones como hizo Tomás. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y para acabar esta contemplación, ¿te has preguntado alguna vez por qué el cuerpo glorioso de Jesús, el mismo que tendrá para toda la eternidad, resucita llagado? Muy sencillo, porque Dios es amor y su expresión es siempre muestra de ello. Y si Jesús tuvo heridas antes de morir, fue porque amó hasta el extremo al Padre y a nosotros. Pues bien, el cielo será expresión de todo, el amor cultivado durante nuestra vida, y esas llagas de Jesús son una muestra eterna de esa caridad infinita. Por eso sus llagas, que nos han curado verdaderamente, son como un trofeo de amor eterno, y ya no duelen, ya no son signo de mal sufrido, sino del bien realizado, de la vida entregada única y exclusivamente por amor. Y es que el cuerpo de Jesús resucitado, igual que el que tendremos nosotros por la gracia de Dios,
será eso mismo, expresión de amor pleno y eterno. La cuestión ahora es si vivimos expuestos a las llagas o no, si entregamos nuestra vida de verdad o no. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.